sabedora de muchos más, pero por ejemplo el caso de la participación del ejército ya de manera muy clara en casos de falsos positivos, que se renuevan los falsos positivos esta vez ejercidos contra, especialmente contra exmilitantes de la exguerrilla de la FARC, por ejemplo, el caso por ejemplo de las fotos de Juan Guaidó con líderes de los rastrojos, que daría la impresión que esto simplemente fueron unas fotos, pero que también para muchos lo que dejas al descubierto una connivencia con estos grupos ilegales. El hecho de que, por ejemplo, se tenga la grabación de un general muy importante en la estructura militar, que habla acerca de que este ya no es el ejército del respeto a los derechos humanos o que habla inglés, sino que por el contrario, si hay que aliarse con sicarios, hay que sicariar, como lo dice literalmente. En fin, este tipo de cosas con persecución y amenazas de muerte a periodistas, tipo caso Daniel Coronel, en fin, nos conduce en este momento a qué, cuál podría ser en este caso la actitud que los colombianos deberíamos tener, y si en este momento el escenario es distinto en el electorado, en la opinión pública, en el colombiano, que en este momento está siendo mucho más crítico y se ha quitado quizá un poco el miedo, y seguramente ya no van a encontrar cabida eso, y estamos en un proceso más bien de darle una vuelta a la tortilla, como decimos acá, de una situación violenta. Bueno, pues es claro que la maquinaria de la propaganda guerrerista pues es muy efectiva, ¿cierto? Yo no pudiera irresponsablemente decirle a usted que el ejército nuestro, la institución que en mi opinión es la institución más querida por los colombianos, es un ejército paramilitar, porque eso sería muy irresponsable. Que hay elementos y personas que lo son, seguramente, pero eso no me compete a mí. Que hay una estrategia de Estado para la vuelta a los falsos positivos, tampoco lo puedo decir, porque no me consta y no conozco en los últimos tiempos ese tipo de situaciones. Bueno, pero los sí falsos conoce positivos, los informes publicados por los medios, ¿no? Ok, sí, no, pero los falsos positivos que no existen porque son ejecuciones extrajudiciales de civiles fuera del conflicto armado. El falso positivo es una frase acuñada por la prensa que legalmente no existe. Lo que muchos miembros del ejército hicieron fue ejecutar ilegalmente, es decir, someter a pena de muerte a varios civiles, más de 3.400, que eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces empecemos a llamar las cosas por su nombre y verá que la opinión pública está clara en eso. Es cierto y existen las grabaciones de un general de la República que hostiga contra la seguridad ciudadana y contra el sagrado derecho constitucional de los ciudadanos a vivir en paz. ¿Qué nexo hay de eso con Guaidó? No lo conozco. Yo siempre hablaré de cosas que yo pueda sostener ideológica, pragmática y dogmáticamente. Esto se lo voy a decir con total claridad. Esto no solamente se va a acrecentar, sino la escalada de violencia va a aumentar previo a las elecciones y después de las elecciones. No sé si contra los miembros del partido FARC el Común, no lo sé, pero usted mira y es que no hay diferencia alguna entre un muerto y otro, porque es que no solamente están matando a los reincorporados que están en los ETCRs, a los cuales la Unidad Nacional de Protección le ha quitado los esquemas de protección para volverlos más vulnerables, o se los aumenta en exceso para volverlos más vulnerables, desesperarlos y decir, yo no me puedo mover ni siquiera a la esquina con una camioneta blindada y 5 escoltas, por decirle algo. Entonces, una cosa puntual sí le quiero decir, esto de vendernos el miedo para vendernos seguridad es la vuelta de la seguridad democrática, y con ello todos los abusos de mafia, abusos de fuerza, abusos de poder y establecimiento total de una mafia corrupta que venía enquistada desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que ahora volvió a resurgir. ¿Y por qué vuelve a resurgir? Porque ellos necesitan el miedo, ellos necesitan los muertos, la sangre, estas cosas que nosotros estamos haciendo aquí, a ellos no les hace ningún tipo de mella o de vergüenza, porque para ellos nosotros somos los enemigos, los que denunciamos lo que está pasando. Como dice Carlos y como dice el compañero Genaro de Ituango, que vino a denunciar aquí los graves abusos, 7 muertos ha dejado la presencia de la hidroeléctrica de Hidroituango, que ahora le va a hablar Genaro de eso, en un periodo de 10, 12 años. Hoy se está cumpliendo, le decía a Genaro, vamos a comernos una empanada para recordar y conmemorar
el atentado que le hicieron a Genaro Graciano de Ríos Vivos un 7 de octubre del año 2013. Entonces nosotros los defensores de derechos humanos y los líderes sociales somos la voz que viene aquí, no a pronunciarse contra el Estado, sino contra el gobierno. Porque es que el Estado somos todos los ciudadanos, pero es el gobierno el que dicta las políticas públicas internas y las políticas de la seguridad. Y si el Estado le dice a un general de la República, usted me contiene esos fascinerosos así o sí, pues simplemente nosotros somos literalmente un objetivo militar, pero ojalá fuera solo nosotros. Cualquier persona que se atreva a levantar la voz contra este gobierno va a ser un objetivo militar, porque lo que ellos quieren es hacernos pelear entre nosotros y que nos matemos entre el pueblo. Y mire usted, este es un lenguaje que incluso copian hasta en el tono de voz, entonces es que volvimos, es que nosotros vamos a ir por el orden, esta fiestica ya se acabó, la falsa paz ya se acabó. Imagínense, ni siquiera han logrado comprender que la paz nos beneficia a todos, que pacificar el país es tener el derecho todos a un pedazo de tierra, a un río sano, al derecho a la educación de nuestros hijos. Entonces, todo esto que está ocurriendo hace parte de la no presencia del Estado en esas regiones más vulnerables, para que los grupos armados ilegales, como le acaba de decir Carlos, retomen control del territorio y usted sienta que las cosas están muy mal, que es un caos y que ellos son los salvadores que vienen con sus fusiles y con sus tanquetas y con su seguridad a vendernos la seguridad. Y eso es muy delicado, muy delicado. Pero mire usted, aún a pesar de todo lo que está ocurriendo, siguen habiendo multinacionales, siguen habiendo concesiones de ríos, concesiones de extractivismo, minería a cielo abierto, exploraciones de coltán, exploraciones de petróleo. Entonces uno se pregunta, ¿acaso las multinacionales o los inversionistas, por qué no están preocupados ellos por esa ola de violencia? ¿Por qué no? Si es que lo que está en riesgo son sus inversiones. Estamos hablando, por ejemplo, del megaproyecto de Hidroituango, del que ya le va a hablar a usted ahorita, Genaro, de la cantidad, está programado para que empiece a producir hasta dentro de 105 años. Y mientras tanto, ¿quién sostiene todos los gastos de Hidroituango? Pues Juan Pueblo, o sea, nosotros los que sacamos los poquitos impuestos que nos van quedando para hacer la inversión social, que se vienen a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional y a pagar toda la corrupción, que ojalá fuera solamente Hidroituango, Reficar, Hidroituango, Isagen, o sea, toda la cantidad de dinero que estamos pagando los colombianos, esos colombianos que están allá escuchando la radio, entonces con sus impuestos con que se está pagando la corrupción, con sus impuestos se paga Reficar, con sus impuestos se paga Hidroituango, con sus impuestos se paga toda la corrupción. Le agradecería que fueran, digamos, respuestas un poco más cortas, porque todavía nos falta conocer también un poco la opinión de Genaro Graciano, que es defensor de